La conciencia surgió entonces como resultado de la primera psicosis de la psique de los monos primitivos. Dado que sin esta psicosis primaria no habría conciencia, ¿acaso también es cierto lo contrario? Además, dado que la psicosis original resultó ser tan saludable para salir del círculo vicioso del sufrimiento de la psique bipolar, ansiedad emocional, ¿acaso tenemos derecho a suponer que tal fenómeno sigue siendo válido? Quizás no deberíamos tratarlo como algo inapropiado e indeseable. Al observar la vida de los animales salvajes, siempre me sorprende su poder de supervivencia, ya sea en las heladas de Siberia o en los trópicos, sin mencionar las zonas templadas. Todos los animales están tan perfectamente armonizados con la naturaleza que casi nunca se enferman o a lo largo de su vida. Se enferman solo en la vejez, y esa es la vejez en los animales. Mientras tanto, el hombre como única especie entre los mamíferos es una especie extremadamente delicada en términos de salud y por lo tanto sufre de cualquier enfermedad y de forma constante durante toda la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de eso? Parece que debemos buscar la respuesta a esta pregunta en los orígenes mismos de la especie humana. Ya los he descrito bastante extensamente en mis trabajos hasta ahora en el contexto de la evolución de la psique del hombre. Y resulta que la tendencia del hombre a enfermarse está inesperadamente relacionada con la cuestión de la psique humana. Probé muchas veces en mi trabajo la tesis de que la naturaleza reconocía la mutación de la ansiedad como extremadamente peligrosa para los animales y por lo tanto para los simios prehumanos. Además, existe evidencia de que la naturaleza consideró que la mutación de la ansiedad era definitivamente catastrófica. La razón principal no fue la destrucción de la psique. Inesperadamente la ansiedad resultó ser más peligrosa para el cuerpo que para la psique. En pocas palabras, la destrucción del organismo por la ansiedad es precisamente la somatosis. Dado que el asunto se remonta a la psicosis primaria, usaremos de ahora en adelante el término de somatosis primaria. Entonces, ¿cuál es exactamente el fenómeno de la somatosis primaria? Pues bien, la ansiedad, siendo en el sentido físico una continua emisión espontánea de ondas electromagnéticas cerebrales a través de la estimulación continua del sistema nervioso central y autónomo, afecta a todo el cuerpo por la liberación de los neurotransmisores y sustancias endocrinas a la sangre. Una estimulación tan constante, a excepción del sueño, es inevitablemente extremadamente cara en términos de energía, y esto es lo que la naturaleza no le gusta a la larga. La energía no tiene precio para la naturaleza y por eso el proceso de evolución significa también luchar por el libre acceso a las fuentes de energía y limitar su pérdida. Además, tal estimulación constante de ansiedad sin sentido de todo el organismo perturba el curso de los procesos fisiológicos de todos los órganos y sistemas del organismo, especialmente el sistema inmunológico. Por lo tanto, la naturaleza no tuvo que activar ningún mecanismo adicional para eliminar a los individuos con la mutación de ansiedad. Se eliminaron por aumento de la morbilidad a través de la somatosis primaria.
En otras palabras, la somatosis primaria es un proceso continuo desencadenado por la ansiedad, el proceso de alterar las funciones fisiológicas del cuerpo que conduce a una disminución de la inmunidad del organismo y en consecuencia a una enfermedad. Contrariamente a las absurdas tesis de algunos círculos psicológicos, la enfermedad nunca ha sido ni será una forma de expresión y comunicación. En el sentido psíquico, la enfermedad es un fenómeno completamente absurdo y darle cualquier significado psicológico es una expresión de una escritura de cuento de hadas total, tan fácilmente practicada en el campo no científico de la llamada psicología hasta ahora. Las enfermedades orgánicas humanas son la primera consecuencia de la ansiedad. Son la consecuencia física de la ansiedad y desde el principio se suponía que eliminarían a los individuos con ansiedad de la raza de la evolución y de la historia posterior de la vida en la Tierra. Y existían condiciones para que estos individuos desaparecieran como resultado de la plaga de enfermedades que les sobrevino. El mecanismo de la somatosis primaria es una trampa sin salida. La ansiedad perturba los procesos fisiológicos de todo el organismo y como resultado su inmunidad disminuye. Es por esto que todos los demás animales casi nunca padecen enfermedades. Viven en condiciones climáticas y climáticas extremas, a menudo con frío, hambre, sobrecalentamiento, etc. Los procesos fisiológicos en sus cuerpos no se alteran. Por eso, ni la lluvia, ni el frío, ni el hambre son peligrosos para ellos. Y el hombre es tan delicado, tan frágil. Unos minutos bajo la lluvia y el hombre está enfermo. Alguien estornuda cerca y el hombre está enfermo. Por cierto, desacreditemos el mito de un estilo de vida saludable tan popular en la gente moderna como una forma de salvar su salud. De hecho, evitar todas las amenazas a la salud humana, como las biológicas, químicas y físicas, tendría sentido y sería eficaz, si no fuera por el hecho de que el hombre tiene un mecanismo de somatosis primaria incrustado en los genes. El hecho de que estemos vivos no es el resultado de un estilo de vida saludable, porque no tiene importancia para la somatosis. Sí, es así, porque vivimos realmente condenados a desaparecer desde el principio de nuestra carrera. Solo hay una explicación, hay un milagro detrás de esto. ¿Qué milagro? El milagro de la psicosis primaria. La psicosis primaria es una idea para tal aberración de la psique de ansiedad para que esta psique pueda salir de la sobrecarga de ansiedad antes de que la evolución desarrollara la conciencia tan fuerte que la conciencia fuera capaz de superar la ansiedad. Pero antes de la psicosis primaria, el fenómeno de la somatosis apareció en el transcurso de la evolución como la primera consecuencia de la ansiedad. Mientras tanto, la somatosis es la misma aberración en el funcionamiento del cuerpo humano que la psicosis, no en el caso de la psique humana. En ambos casos se trata de la desrealización del sentido funcional del proceso. Y así, en el caso de la psicosis primaria, el proceso psicológico se vuelve tan irreal, es decir, separado de la realidad, que la psique se mueve a un nivel de funcionamiento superior al real, a un nivel simbólico. En este nivel, la ansiedad se ve privada de la catastrófica nocividad de su dimensión física y en la dimensión simbólica de la ansiedad se convierte en un factor que inspira una vida simbólica creativa.